Hola, soy Juana Estefanía del Río, más conocida como Juana del Río. ¿Cómo así? ¿Usted sabe si es algo grave? ¿Sabe algo más? Juana del Río es una loca adorable. Una hija formidable, hermosa, linda, cariñosa. Gracias. De nada, mi amor. Es una mujer muy crítica, es una mujer que no traga entero. Yo la llevo siempre en mi corazón, ¿no? Sus pasiones la mantienen viva. Y me sacaron el corazón sin dejar ningún rastro de sangre. Yo creo que es una de las mejores actrices con las que he trabajado. Y hoy vengo a contarles mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. La talentosa actriz Juana del Río aceptó contar sin tapujos la historia que se esconde detrás de su fama. Hoy Colombia la conoce como Amelia González en La Ley Secreta. No, soy una perdedora por dentro. Soy lo más inseguro. En el colegio dejó una huella profunda y no precisamente por sus destacadas calificaciones. Tuve una relación con un profesor. Pocos saben que sufre de alucinaciones. La última que tuve la semana pasada, abrí los ojos, no me podía mover. Como que subí los ojos hacia el techo y estaba todo el cuarto rojo. Hoy, cuando es una mujer más madura y consciente, se da cuenta de los errores cometidos y, aunque no se justifica, revela qué había en su corazón en ese momento. Terrible porque sentía que nunca era suficiente y yo nunca he tenido calma interior en cuanto a eso. Su vida ha estado en peligro varias veces. Nos botó al caño, mi amiga se fracturó un brazo y yo caí en una botella y que me cortó de aquí hasta acá. El programa de hoy promete ser un carrusel de emociones encontradas. La vida de la talentosa actriz Juana del Río les va a sorprender. Y bueno, pues me reventó de verdad contra la pared. Amelia, ¿sí o no se cayó su fachada en La última misión. No. ¿Y cómo mataban a Wilson enfrente de mis ojos? Juana es una mujer que no conoce el miedo. A lo largo de su vida ha enfrentado muchas situaciones en las que ha estado a punto de morir. Es fuerte, irreverente, arriesgada, talentosa y tiene como mayor característica la nobleza. Sabe que cuando comete un error hay que afrontarlo. Esta destacada actriz nació el 15 de julio de 1991 y hoy se ríe de que sus padres tenían una interesante lista de nombres para bautizarla. Una opción era Ramona del Río. Electra era otra opción, que Electra hubiera sido cool, tiene lo suyo. Anastasia, Vera, Carlota, Rebeca, Raquel. No nos pusimos de acuerdo porque ella quería Ramona y entonces Ramona Rendón, eso no quedaba como muy difícil. Y entonces llegamos a un acuerdo de descarte que era Juanita, no era Juana. Y yo me senté con la bebé en los brazos en la notaría mientras él hacía el registro. La registró Juana Estefanía. Ese no era el acuerdo. Cuando a mí me dijeron, Juana Estefanía para la huella. Juana Estefanía. ¿Quién es Juana Estefanía? Muerto de la risa Ricardo, pues, ¿ya qué hacíamos? Y creo que hicimos bien. Soy hija única y aprendí a estar sola. No lo veía como algo bueno ni algo malo, sino solamente era así. Esa soledad la marcó a ella mucho porque la única compañía que tenía era pues todo lo que podía crear, el baile, la danza, el canto. Uno con un hijo único se tiene que inventar 1000 cosas para que el hijo único no se aburra, porque uno no sabe cómo entretenerlo y cómo formarlo, porque no tiene ni con quién pelearse, ni con quién compartir. Creo que era una niña tranquila, una niña despierta, inteligente, como con ganas de buscar cosas. Pedí un hermano una vez en una Navidad y mi mamá me regaló un French Poodle. Estuvo bien, fue un buen regalo. Después, durante la infancia, de pronto temprana adolescencia, como que disfrutaba igual como hija única y como que lo decía con orgullo, como yo soy hija única. Cuando fui creciendo ya no me pareció tan chévere, como que a veces me gustaría tener hermanos. Ella a veces me dice, mami, me hubiera gustado un hermanito, pero pues había una decisión ya. Es hija de padres separados. Eso le genera mucha tranquilidad, el saber que hoy son buenos amigos y llevan una relación cordial.
La separación vino por diferentes causas, entonces ella ya andaba por otro rumbo profesional y yo también, no nos veíamos mucho, ella trabajaba fuera de Bogotá y yo aquí, entonces lo que hice fue alquilar un apartamento enseguida de donde vivíamos, que tuve la fortuna que lo desocuparon, entonces ahí estuve varios años, muchos años, entonces la niña iba y venía, entonces estaba con los dos muy cerquita. Hacen cosas todo el tiempo juntos, mi papá está casado y como que parchan los tres, todo bien. Ella no alcanzó a dimensionar muy bien cómo era la cosa y sí, seguramente no nos recuerda como pareja, porque ella tenía 3 años, pero siempre hemos sido amigos. La Juana chiquita quería ser actriz desde que tengo uso de razón y además porque mis papás no eran de cosas muy infantiles, quiero decir, entonces vamos a ver Dumbo, no tengo ni idea, sino que de una vez me iniciaron a una cosa, pues como ya, así es la vida, vamos a ver La Cándida Heréndida, yo tenía 5 años en el Jorge Eliezer. Ok. No podríamos haber sido ninguna otra cosa. Yo creo que en Juan es muy claro su histrionismo, su energía, es muy especial. Constantemente se la pasaba actuando. Entonces dijimos, no, pues ese es el camino. Y desde los 3 años comenzamos con ella a actuar, ella en la casa y después en varios sitios que estuvo, de niños pequeños, más grandecitos, más cuando estuvo en el colegio, ahí fue una locura porque eso solo le gustaba actuar. Creo que se preocuparon desde muy temprana edad en que Juana tuviera un bagaje cultural importante. Ella es hija de 2 abogados, pero no es tan ilógico que sea artista hija de 2 abogados, porque somos 2 abogados a los que a ambos nos interesa el arte. Estoy yendo a teatro desde que era pues realmente muy pequeña, 3, 4 años, y mis papás también, como por sus múltiples ocupaciones, me metían en todo. Entonces tenía teatro, ballet, violín, equitación, todas las clases del mundo, lo cual fue fantástico porque aprendí un montón de cosas. En el colegio era conocida por sus travesuras. Sí, ella era bastante rebelde, pero creo que al igual eso le hizo como encarrilarse más por la actuación. Yo creo que ella siempre buscaba salirse de los estereotipos de lo que es una sociedad y más que todo dentro de un colegio. Fui muy rebelde en el colegio, además cuando era pequeña tenía esta cosa marxista, comunista y rebeldía. Entonces sí, me echaron de muchos lugares, por eso. Pues no es sino que tú veas a Juana y que te diga 2 palabras y ya te das cuenta de, ay, Dios mío. No me enorgullece decirlo para nada y lo pagué muy caro después, pero sí, era muy montadora y más que montadora era muy mala persona, la verdad, debo admitirlo. Era una cosa, yo tengo que ser la mejor, yo tengo que estudiar, tengo que hacer todo, tengo. Entonces apenas cuando era chiquita veía como una amenaza, entonces ya, toma tu bullying, toma tu matoneo, porque era pues mi herramienta en ese momento por supuesto, estaba muy equivocada. Tenía 13 años cuando probó el cigarrillo por primera vez. Cuando uno es fumador, uno se da cuenta que cuando el hijo fuma, las consecuencias son difíciles. Entonces, pues yo dejé de fumar hace muchos años y yo ya había dejado de fumar cuando ella comenzó. Además porque mi mamá a veces me esperaba de las fiestas cuando no se quedaba dormida o estaba dormida y me escuchaba entrar y se hacía como, estaba despierta todo este tiempo. No, te acabas de despertar. Entonces como que se me acercaba y con la excusa de te voy a saludar era, hueles a cigarrillo, ¿sabes? Como que, bueno, pues no me huelas. Entonces hubo una de estas fiestas y yo siempre le decía, no más el pelo, pues me fuman encima todo el mundo. Y me dijo, abre la boca. Entonces ya se volvió como una cosa, y de hecho como cuando se enteró que yo estaba fumando, como que ella volvió a fumar y se volvió como plan. Entonces yo llegaba a la casa y nos fumábamos un cigarrillo y ya normal, hasta que ella dejó de fumar y yo seguí fumando y me insistió como, Juana, tú puedes, yo sé que tú puedes, no sé qué, y me cambié a un cigarrillo electrónico y ahora mira, eso están diciendo que tomata, mira los artículos. Es como, no entiendo qué quieres, o sea, es una cosa o la otra. Pero estoy en el proceso. Mi mamá fumaba bastante. Dejó de fumar cuando yo tenía como 15, tal vez. Retomó hace unos años y ya dejó de fumar.
Siendo muy joven se enamoró por primera vez. Ella tenía 14 años y su profesor 32. Su familia entró en cólera al enterarse de la relación sentimental. Mi papá se enloqueció. Para mí fue como duro porque pues el man le llevaba un poconón de años más y ella estaba todavía muy chiquita y entonces yo hasta le hice el reclamo al man, oiga, viejo, pero que usted tiene un poco de años más. Dijo, no, pero es que Juanita, él... Entonces quedamos ahí como mal y en el colegio, pues en vez de sacarlo a él, lo sacó a los dos. Pero ellos dijeron como la mejor solución es tenerlo cerca, porque si le decimos no, no y no y no y no, se va a empezar a escapar, que era lo que al principio hacía, va a empezar a decirnos mentiras y pues preferimos que esté cerca. Pero al final era un buen señor y todo, y la trató bien y todo. Entonces uno se acomoda a las circunstancias. Digamos que eso es un poco lo que Juana, ella le quedaba difícil por el nivel intelectual y de profundidad que ella tiene, relacionarse con muchachitos quinceañeros, porque no empata, Juana no encajaba en ese momento en eso. Entonces lo invitaron a la casa, lo sentaron como, esta es tu casa, vienes y haces visita en la sala, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y se volvió como parte de la casa y creo que todavía hablan, mi mamá y él se volvieron muy amigos. Yo con ese tipo tuve una excelente relación después. Y un día me dejó en un lugar, yo lo llamé, como no sé qué, estoy bien, nos vemos mañana, lo que sea, y dejé el celular. En ese momento eran los de tapita y no lo cerré y lo dejé encima de la mesa. Y escuchó una conversación mía con un amigo diciéndole como a veces siento que me gustaría estar con alguien pues de mi edad y como y diciendo un montón de cosas, quién sabe a qué nivel de hirientes, seguramente fueron muy hirientes, porque él no me dijo nada, yo colgué el celular, me emborraché esa noche, pues la pasé bueno y al otro día nos vimos, bueno, vamos a terminar. Estudió actuación en Toulouse y fue una experiencia dura y enriquecedora. Cumplir los sueños nunca ha sido fácil y eso bien lo sabe Juana del Río. No fue muy grata la experiencia de ella al comienzo en Toulouse. No le fue muy bien con la persona que la hospedó. Tuvo inconvenientes con ella. Cada una de las personas que estábamos en la obra se quedaba en la casa de un francés en Toulouse, normal. Y la señora tenía una hija menor que yo en ese momento tenía 12 años, 13 tal vez, y salía todas las noches a función o a lo que tuviera que hacer en el festival y volvía. Y cuando llegaba tarde, me cerraba la puerta, me hacía así por la ventana y yo me quedaba en la calle mirándole como, pues estás despierta, ¿por qué no me abres? Y nunca me abría. La cotidianidad ya del francés es diferente a la de nosotros y yo pienso que la señora no había química entre las dos y la dejaba en la calle, no la alimentaba, o sea, lo que ella se comprometió a hacer pues no lo hizo. Y nosotros sí cumplimos con todo. Entonces sí, ella sufrió bastante allá. Y fue un mes y medio, 2 meses, fue un tiempo largo. Y hubo una noche en particular que llegué, había como un festival grande de música en Francia en ese momento, le timbré, no me abrió, me miró por la ventana, se despidió, y yo, ok, un montón, pues obviamente fiesta, borrachos, trago, rock and roll en las calles, y empecé a caminar, pues no tenía un peso, no tenía nada, no tenía un euro, y me senté en unas escaleras y se me acercaron unos chicos y como que me ofrecieron plata y como para que estuviera con ellos, una cosa súper sórdida, salí corriendo, me perdí, yo pues igual conocía a Toulouse, pero pues no me orientaba y corrí tanto que llegué a un lugar que no reconocí, terminé llegando a un convento de unas monjas, terminé durmiendo en el convento de las monjas con la ropa del día anterior, oliendo a todo lo horrible del mundo. Y al otro día teníamos una cita en la alcaldía por el festival y por la obra y no sé qué. Y pude llegar a la alcaldía al otro día, no tenía ropa, pues, como para cambiarme, no me dejaron entrar. Juana revela que durante mucho tiempo ha sufrido de parálisis de sueño. Despierta primero la conciencia que el cuerpo. Entonces abres los ojos, pues no te puedes mover. Y no puedes hablar, y no puedes gritar, y así hagas toda la fuerza del mundo para hablar o para moverte, pues no se puede. Y cuando las parálisis son muy severas, como en mi caso, hay alucinaciones o visiones, o abres los ojos y ves cosas, o
Entonces es bastante asustador al principio. Esto me da desde la adolescencia un poco. No se puede mover, pero es muy consciente de todo lo que está pasando. Y entonces tiene, el sueño es algo real que le está sucediendo. Entonces, pues, sí, es complicado. Yo me imagino que ansiedad o de verdad tengo un espíritu pegado hace 1000 años, pero algo pasó, un día me dio parálisis y el susto fue duro la primera vez que me dio. Muy duro. Y lo he aprendido como a manejar. Lo que pasa es que en una misma noche a veces me da muchas veces. Entonces me da 3 veces, 4 veces. Y para mí es muy difícil el tema del sueño. Incluso algunas veces sufre de alucinaciones. La última que tuve la semana pasada, abrí los ojos, no me podía mover, normal, y estaba acostada boca abajo, entonces como no me podía mover, tenía como la nariz así y no podía respirar, y como mi nariz es de un tamaño súper normal, entonces como que se me enredó en la almohada, bueno, no, como que me sentí ahogada, y miré, como que subí los ojos hacia el techo y estaba todo el cuarto rojo. Y fue como, bueno, todo bien, no pasa nada. Entonces como que se me empezaron a fracturar los dedos hacia arriba, y de repente salió como un bicho, una cosa negra, y empezó como a arrastrarse por el piso y por las paredes, y ya, en crack. Ella es ansiosa. Mira, ella es una mujer muy perfeccionista. Muy perfeccionista. Nada de hecho, eso ha sido una cosa muy complicada con ella. Sí me ha comentado que le asusta mucho y me cuenta cuando le pasa. Yo creo que Juana tiene la cabeza a 1000 todo el tiempo. Y a veces lo hemos hablado, ella y yo le digo, no se preocupe por mañana, no se preocupe por mañana. Ataques de ansiedad, sobre todo cuando tiene jornadas muy extenuantes de trabajo. Aún en este momento es una de las cosas más difíciles de lidiar para mí, porque soy pues pero muy ansiosa, y eso se refleja también en mi trabajo. Entonces, por ansiedad tengo este deseo de que siempre las cosas salgan bien, y me doy yo muy duro, como estúpida, no estás haciendo nada bien. Pero es como suena un poquito esquizofrénico, pero no. Es como una voz que siempre te dice que no eres lo suficientemente bueno. Ha buscado ayuda médica. Juana es consciente de que no puede dejarse abatir por nada. Es una cosa que ella tiene que trabajar un poco para su felicidad. Siempre ella considera que tiene algo que mejorar, y creo que eso la hace el gran ser humano que es y la gran actriz que es, que ella se exige todos los días un montón. He ido a muchos psicólogos y psiquiatras a lo largo de la vida. Realmente yo siento que eso viene de la cabeza, se tiene que poder controlar por la cabeza, y he sido partidaria de eso. No, soy una perdedora por dentro, soy lo más inseguro, con necesidad de aprobación por todos lados, siempre estoy buscando como cariñito, y esa es como la definición por diccionario de un bully. Después lo entendí ya grande, como yo fui tan asquerosa porque era una perdedora por dentro, realmente es por eso. Entonces, bueno, la ansiedad no ha sido muy buena aliada. Están viendo Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Ya regresamos. Me empezaba a sentir mal como en mi piel, eso que como suena raro, pero como que de verdad me voy a terminar yo aquí suicidando. Discúlpeme, por favor. Continuamos en Se dice de mí con la vida de la reconocida actriz Juana del Río, quien está desempeñando un destacado personaje en la serie La Ley Secreta. Desde el primer capítulo, Colombia quedó impactado con su talento. Hoy, Juana revela que así como su personaje, ella también ha enfrentado varias veces a la muerte. La primera fue cuando tenía 17 años. He tenido varios sustos grandes en Bogotá, pero creo que uno de los más pesados fue el del Caño de la Manuela Beltrán. Básicamente iba con una amiga y tenía que tomar unas fotos, y pensó que hay unos grafitis abajo del caño que son muy bonitos, no sé, yo ni los alcanzamos a ver. Entonces nos fuimos con una cámara pequeña de la época y caminamos. Ella vivía cerca y nos fuimos caminando, y de repente se acerca un señor
y me dice que si le colaboraba con la cámara, así, me colabora con la cámara. Y yo le dije que no, pues no. Y entonces el señor nos botó al caño. Mi amiga se fracturó un brazo y yo caí en una botella que me cortó de aquí hasta acá. Fueron como 10 minutos de correr y correr y correr y correr y correr. Fue un caos, terminamos en el hospital las dos, inyección, tétano, todo mal. Y pues las fotos del graffiti se las llevó el señor. Espero que hayan quedado muy bonitas. También estuvo a punto de perecer junto a un grupo de amigos por un accidente de tránsito. Los jóvenes se desplazaban en la ruta que comunica a Carmen de Apicalá con Girardot, justo en una zona conocida como la Ruta de la Muerte. No me recuerdes eso, por favor. Locos, chiflados, adolescentes. Estaba lloviendo bastante y bueno, pues éramos inexpertos e idiotas y cogimos una curva mal y se fue el carro como un poquito antes del río Magdalena. Después nos enteramos por gente del Carmen que se llama la curva de la muerte. Bueno, bien. Lo bueno es que estaba lloviendo y el carro lo tuvo la tierra. Un accidente grave en el que hubo varios heridos y pues afortunadamente ella no sufrió ninguna cosa mayor. No necesito conocerlo más para saber que usted es una buena persona. Juana confiesa que ser una mujer con la voz grave le ha traído algunos inconvenientes. Desde siempre ha enfrentado situaciones difíciles por tener una belleza y unas cualidades diferentes a los prototipos aparentemente normales de la sociedad. Pero es que eres muy flaca, pero es que no tienes acá, pues que tu nariz es espantosa. Y al principio eso pues obviamente me daba terrible porque sentía que nunca era suficiente y ahí nació esta cosa de la ansiedad y nació esta cosa de todo este horror de convivir con dos personas adentro y de esta agonía mental todo el tiempo permanente. Yo nunca he tenido calma interior en cuanto a eso. Realmente es un tema que todo bien y ahora lo hablo como... pero como que sí me ha afectado mucho. Yo creo que de ahí viene todo este tema, no solamente de la ansiedad, de la parálisis del sueño, de los ataques de pánico, sino también de esta cosa rebelde, matona por momentos, viene de ahí. Y creo que en el caso de Juana, todas esas características, su voz, su altura, si es flaca o si para algunas personas es demasiado flaca, yo creo que le dan lo que es ella, como le dan carácter. Yo creo que es un plus. Yo creo que ella es una persona muy atractiva para una cámara. Creo que todas esas características que podría criticar a alguien le dan a ella un extra para lograr personajes muy interesantes. Yo ya me acostumbré a la voz de Juana, no podría conocerla con otra voz. Si ella puede manejar también su voz y la puede hacer mucho más grave o mucho más aguda, cosa que me parece increíble para la actuación. Pero cuando se dio cuenta de ese potencial que constantemente está sacando, pues entonces ahí va mejorando constantemente. Porque su voz es una maravilla. Según entiendo, creo que ella tiene, pues como que ha ido cambiando también el registro de su voz, que tiene una voz como más grave. Pero a mí me parece que es otro de sus atractivos y otra de las cosas que la hace particular y que dan ganas pues, de escucharla y de verla actuar también. Pues su voz es lo que la caracteriza. Yo creo que cada personaje, cada actriz debe buscar su diferenciación y eso es lo que la diferencia a ella. Qué boleta esa vieja. ¿Será la mamá de alguien? O sea, que eres un man. Me parece que ella es una chica pues bellísima que según entiendo ha sido un poco criticada porque no entra dentro del estereotipo de belleza que tienen aquí en Colombia. Una mujer atractiva, sí es flaca, no es perfecta. No creo que se vaya a hacer nada en cirugía plástica, nunca. Ana tiene un registro, un casting muy particular, que tiene una belleza muy particular, que en ese momento, digamos que yo creo que ya cada vez está cambiando mucho más, pero en ese momento pues no era una mujer que cumpliera con los requerimientos físicos que debería tener una protagonista o una actriz para entrar a la televisión tradicional. Nosotros creamos un grupo que se llama La Jácara Mojiganga
y con ese grupo hicimos varias obras de teatro donde Juana estaban todas y Mágida también hacía parte de nuestro grupo. De hecho somos pues 3 amigos muy cercanos, muy cercanos. Entonces de alguna forma Mágida y yo nos concentramos un poco como en impulsar su carrera y como que la vieran y como ayudarle a conseguir un representante, un manager o como que fuera a los castings. Y Maggie, por supuesto, pues que está muy cercana a la televisión, estaba muy empeñada en ayudarle porque era muy consciente del talento que Juana tiene. Y ahorita la televisión está tomando un giro muy grande donde ya no es el galán y la chica guapa que tienen que protagonizar y que tienen que tener esas características para estar vigente en la televisión. Ella tiene también una cosa muy particular, es que cambia un montón según cómo la filmes, ¿no? Y de qué lado la filmes y cuáles son sus ángulos. Y después me di cuenta que mi problema era mucho más complejo que eso. Yo era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. A la talentosa Juana le propusieron un día encarnar una transexual y eso le dejó una huella muy importante en su carrera. ¿Me permite un momento? Sí. Mágida me la recomendó, yo la vi, creo que en alguna pieza de video de una obra de teatro, me pareció muy interesante y me pareció muy interesante su apariencia física. Además de que es bonita, atractiva como mujer, tenía una condición interesante para ese personaje que yo estaba pensando. Insistí tanto en que la vieran en casting, insistí mucho porque sé cuáles son sus capacidades como actriz y además de todo tenía las características y el manejo corporal y el manejo de su voz para lograr ese personaje. Hicieron muchos hombres para hacer ese personaje, vestirse de mujer, muchas mujeres también. Presenté el casting y dije, me paré y fue como, bueno, ¿cómo hago para que ponerme más aceptable? Entonces me puse como relleno y fue como, no, todo bien. Decidí irme como de negro normal, en jeans, sin camiseta. Era un transexual de 45 años porque era esposo de Sharik León. Y justamente su atractivo era el que tenía que poner en conflicto al público al verla como pareja de Sharik León, que es un mujerón. Entonces, esa mezcla era bien inquietante y era exactamente lo que yo quería. Y bueno, llega Juanita de teatro, nuevecita, se llevó el casting. Y me llamaron. Y además porque el personaje se llamaba María Fernanda. Fue como, aló María Fernanda, y yo no, con Juana. Y la persona que me estaba avisando como, no, eres María Fernanda. Y yo, no, marica, soy Juana. Como, Juana, que quedaste, idiota. Y yo me tiré al piso así enloquecida. Pues eran 7 capítulos, pero para mí la alegría fue como, no puedo creer, logré algo que no dependiera de mí. Pues Juana entra a la televisión de inmediato con un personaje bastante particular. O sea, lo primero que Juana hace en televisión es un travesti, de una. Y luego pasa a protagonizar de inmediato y luego vas y protagoniza otra serie. Y a mí me parece muy fuerte esa capacidad camaleónica que tiene y ese personaje a mí me parece pues muy convincente. Es una chica Almodóvar, una actriz que tiene como esas características. No se parece a todas. Su interpretación fue tan destacada que muchas personas creyeron que se trataba realmente de un hombre. Sinceramente, doctor, esa mirada me hizo perder toda la esperanza que yo tenía. Yo creo que vamos a perder. Esperemos el fallo del juez. Y me acuerdo el primer día de grabación, cuando ella ya llegó pues vestida, con la voz, porque ponía la voz como de hombre, gruesa. Los técnicos me veían y me preguntaban, ¿pero qué es? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Ya cuando los técnicos dijeron eso, le vi la cara al director y dije, esta es, o sea, es el personaje. Yo creo que hay gente que todavía lo cree, por supuesto. La voz, entiendo perfectamente. Y entiendo que también por eso, pues fue una de las razones por las cuales quedé. Fue una experiencia muy bonita y sé que a partir de ahí, pues a Juana pues, le ha salido cualquier cantidad de oportunidades increíbles. Pienso que es un trabajo al que primero que todo no se le mediría a mucha gente, pues por la estigmatización que existe. Y segundo, porque también pienso que se necesita tener una formación pues excelente para poder dar esa interpretación que hizo. A mí me encantó que Juana hiciera un papel que reivindicara a ese sector excluido. Eso no es polémico.
La gente dudaba un montón si realmente era un travesti o no, si era una mujer o no entendían muy bien lo que estaba pasando ahí, pues porque Juana es una actriz tremenda y lo supo pues abordar muy bien, y a partir de este personaje pues ya como que los reflectores fueron hacia ella. Me parece muy bonito que su entrada a la televisión y a su primera experiencia en televisión sea precisamente por esas características. Creo que a ella le dio seguridad. Pues ese tema aquí en Colombia es un tema muy cerrado, todavía no es algo muy abierto, y ella logró, a partir de su personaje, sacar eso al aire y sacar un papel espectacular. Doctor, ese es mi hijo, ¿no le parece la cosa más divina del mundo? Por ese personaje, la actriz recibió amenazas de personas homofóbicas. En Colombia hay gente muy demente, muy demente. Entonces, pues sí me alcancé a asustar en un momento, y además, como con todo este tema de paranoia, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo, yo creo que el secreto de todo eso está en no engancharse. Qué bueno que alguien le produzca cosas buenas, tal vez a otros no les gusta tanto, tal vez es tan creíble tu actuación que le choca con la gente, pero uno no se debe enganchar, uno no se debe enganchar. Nosotros trabajamos para ellos, nosotros trabajamos para el que nos ve. Realmente fue amenazada y realmente fue violentada por el hecho de que la gente solamente pensaba que era un travesti, lo cual es una locura, porque si lo fuera, ¿qué? No hay ningún problema. Está muy lejos de ser un travesti, Juana, porque es una mujer por completo, pero la pregunta que nos surgía a nosotros como grupo y como amigos era: la gente está un poco demente. Luchó mucho por ganarse el personaje de Amelia en la serie La Ley Secreta. Cuando le confirmaron que sería una de las protagonistas, prácticamente no lo podía creer. Amelia, pero ¿se le cayó la fachada? Conocí a mi manager actual, mi manager, amiga, mamá, también es bien mamá, a Daisy Marroquín, y ella me dijo: te voy a aceptar en tu book. Y pues Daisy pues es muy top, y fue como: ¿de verdad? Sí, todo bien. Y cuando me aceptó me dijo: ven, ve a hacer un casting para un protagónico de una cosa nueva Caracol que se llama La Ley Secreta. Pues quedó Juana del Río y yo me moría de la emoción, pero quería que ella lo supiera primero y que se enterara por los medios correctos. Y cuando hablé con ella, claro que lloramos las dos. Imagínate esas cosas que uno las ve lejos y que de repente te digan en menos de lo que tú esperabas: aquí está la noticia, pues qué emoción. Y de hecho ella audiciona para el personaje de Alejandra, que finalmente lo tengo yo, y fue ahí cuando empezamos este vínculo de Alejandra y Amelia, porque tenían muchas, aunque las historias son muy diferentes, hay muchas coincidencias en lo duro que les toca a estos dos personajes. Entonces desde el papel fue como: ay, mira, nuestros personajes tienen mucho en común, qué interesante, y desde ahí fue que nos empezamos a acercar. Tratando de mirar la objetividad, me encanta. Fíjate que en todas las obras de teatro que ella ha hecho en la vida, la gran mayoría o termina muerta, o termina mutilada, o sea, todo es una forma que yo siempre cierro los ojos y dije: bueno, aquí en televisión que no le vaya tan duro, ¿no? Y resulta que pues, ya también la violaron, ya también, no, mejor dicho, le ha pasado de todo. Entonces, eso, digamos, es fuerte, ¿no? Muy emocionante, sus nominaciones, sus logros, sus nuevos castings, sus nuevos personajes, lo que ha logrado hasta el día de hoy. Es muy emocionante. Es una sensación indescriptible. Sentir que tenía en sus manos su sueño hecho realidad hizo que su corazón latiera a 1000 por hora. No, ya, protagonista, güey. Mágida me llamó llorando, Juan Carlos me llamó así, uy, pucha, no puedo creer. Mi mamá llorando, todo el mundo llorando. Daisy como: yo sabía, yo te dije. Y yo como: pucha. Tiene una grandísima sensibilidad también, como que muchas veces hay que hacer todo un proceso para llegar a algún tipo de emoción, y con ella es mucho más sencillo, y además es tremendamente entregada. Que no se rinde fácilmente, que tiene unos objetivos muy claros en la vida y que los busca hasta que los consigue. Terca, que parte de ser terco, y lo digo en buena forma, es eso, es terca, tengo unas cosas muy claras en mi vida y las busco. Le muestra a ella y nos demostraba a nosotros como amigos y como colegas es que realmente ella sí estaba lista.
Están viendo Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Ya regresamos. Tenía que pegarme contra una pared, pero pues no me tenía que pegar de verdad. Y bueno, pues me reventó de verdad. Mi hermana, la superagente secreta, se la pasa trabajando quién sabe de Mosaic. Mire, Checho, usted a mí me respeta porque yo soy su hermana. Entramos a la recta final en la vida de la reconocida actriz Juana del Río, una de las protagonistas de la serie La Ley Secreta, una producción basada en la vida real. Lerner Jr. quiere volverse a apropiar del negocio para los narcos colombianos. Cuando le empecé a leer los guiones, dentro de mi ignorancia de ese momento, se sentía como algo sacado de una película de James Bond, de esto no puede ser real. Y cuando las conocimos, y es real y peor. Entonces, la mujer en la que se basaron en la historia de Amelia estuvo infiltrada en la selva 8 años. ¿Qué hubo, tía? ¿Cómo me le va? Para mí fue alucinante y después hablamos con ellas y como que cada una habló con su mujer, con la que estaba inspirada. Y escuchar a esta señora hablarme de los 8 años en la selva y yo no voy a poder hacer esto, va a quedar ridículo, o sea, va a quedar ridículo. ¿Yo qué voy a hacer para hacerle honor a la historia de esta mujer? Que realmente, ¿qué mujer? A Juana la conozco el primer día de ensayos de La Ley Secreta en Caracol. Ese día teníamos las entrevistas con las verdaderas agentes infiltradas, entonces ese día nos conocimos y desde ese día somos inseparables. A mí me importa un carajo lo que usted diga. ¿Cómo se me está contestando? Y precisamente durante las grabaciones de la producción sufre un accidente que le dejó una enorme secuela. La escena era con Ricardo Vesga. Ricardo tenía que pegarme contra una pared, pero pues no me tenía que pegar de verdad, sino como que yo tenía que poner los brazos y hacer yo misma el movimiento. Lo ensayamos ese mismo día, unas horas antes. Y bueno, pues me reventó de verdad contra la pared. Pues 7 puntos en la cara, un hematoma cerebral. ¿Usted qué creyó? Usted me tiene que hacer caso porque yo soy su jefe. Pues al compañero, obviamente, seguramente no fue su intención, pero pues se le fue la mano y esto terminó en un grave accidente. Y tenemos la experiencia parecidísima. Yo tengo 8 puntos aquí, ella también fue en la ceja, todo igualito. Yo corrí a la clínica el día de su accidente, corrí a la clínica porque no cualquiera le puede coser a uno la cara, por Dios. Le abrió la cara duro, tuvo una herida grande en la ceja, hasta el hueso, que requirió pues claramente un trabajo de un cirujano plástico, que en este caso fui yo. Y de eso tuvo una recuperación muy buena, creo que su cicatriz no se nota ni siquiera. Es que estuve mucho tiempo por fuera. Más del que yo debía. Se enamoró tanto de su personaje en la serie La Ley Secreta que desprenderse de él fue doloroso. Realmente le causó mucha tristeza saber que las grabaciones culminaron. Eso es una tusa. Y Juana es con depresión y toca ir a comer helado y nos toca hacer terapia juntas del personaje que ella hizo. Era como una sensación de vacío espantosa. Lloré toda esa noche. Al otro día me levanté y me acordé que ya no estaba Amelia ni La Ley Secreta, que ya no tenía nada que estudiar, que ya no tenía nada. Fue una tusa dura, muy dura. Las víctimas son misioneras de la Iglesia del Edén. Es una secta de solo mujeres. ¿Cómo le sacaron el corazón sin dejar ningún rastro de sangre? Y me llaman para Frontera Verde, para hacer un casting para otro personaje. Hice una primera prueba por Skype bastante particular, pues iluminada de manera rara y parecía una película como de Murnau. Pero después la volvimos a ver, yo la volví a ver aquí en Bogotá. Hicimos una prueba y pues fue realmente muy concluyente y pues de una estuvimos todos de acuerdo en que ella era. Ella estuvo en el Amazonas grabando Frontera Verde, tuvo que estar muy ansiosa
Era la primera vez que estaba tan sola. Tengo miedo. Tienes que ver más allá de ti misma. Me encontré conmigo misma. Toda esta inseguridad en cuanto a que no soy lo suficientemente buena o talentosa o capaz o inteligente, como que todo eso me enfrentó en la selva. El estar lejos de su casa todos estos meses y vivir en condiciones diferentes a las que ella estaba acostumbrada, le hizo pensar las cosas de diferentes maneras. Creo que fue un proyecto que la hizo crecer mucho. ¿Sabe que yo le voy a pagar la semana por adelantado para... Espere que no es todo, doña Luzma. Le sorprende ver la manera en la que Colombia admira su trabajo. La gente siempre ha sido muy generosa conmigo, muy dulces y muy amorosos, lo cual agradezco. No sé muy bien cómo recibir, suena patético, cómo recibir el amor, pero estoy aprendiendo a recibirlo también, que es pues muy importante. Cuando le quitas ese caparazón y cuando le quitas esa armadura, está la Juana que poca gente conoce, que es una persona noble, que es una persona dulce, que es una persona cursi, que es una persona súper femenina. Fíjate que los personajes de ella son muy fuertes, son de mucho carácter, tienen implícito una convicción que uno dice, esto promete, es bueno. Para la gente es una figura extraña, porque es una mujer muy delgada, alta, vestida de negro, con esta voz fuerte. Entonces sí le han dicho de todo, le han dicho que si es gótica, le han dicho que si es travesti, le han dicho que si es satánica, le han dicho de todo le pasa y ella lo que hace es jugar con eso más y lo que hace es que les responde con un grito, con un y los deja igual de locos. Juana se prometió a sí misma seguir luchando por sus sueños hasta donde las fuerzas le den. Es una mujer valiente que sigue conociendo más de sí misma en cada personaje que interpreta. Sabe que está llena de errores y repleta de virtudes que la convierten en un ser único. La amo profundamente, la amo con todo mi corazón. Sus éxitos los siento como míos y desde aquí le aplaudo de pie. Juani, no, tú sabes que te quiero mucho, sabes que este es el principio de muchas cosas grandes que te esperan para ti. Juana, sabes que te admiro, sabes que como actriz tienes tanto que dar y tanto que has dado, que estás en un momento ideal de tu carrera y ojalá lo disfrutes y ojalá el camino sea largo para los dos y nos volvamos a encontrar. Ya tienes un presente maravilloso, pero tu futuro es inmenso. Un beso, un abrazo, se te quiere y se te respeta mucho. Creo que eres una actriz muy talentosa y que muchos proyectos importantes te están esperando. Te quiero mucho y te mando un abrazo. Me alegra mucho todos los éxitos que estás teniendo y espero que vengan muchísimos más juntos. Y te amo. Realmente creo que eres una de las mejores actrices que he trabajado y ojalá se repita porque fue una maravilla. Mi amor, que la vida nos dé muchísimos años más para seguirnos amando y seguir cultivando esta linda amistad. Estoy muy orgullosa de ti, que te amo muchísimo y que has tenido mi apoyo siempre y siempre lo tendrás. Me encanta cómo vas autoformándote también en este cuento inmenso y hermoso que es la actuación y nos entregas a todas las personas que te vemos mucha alegría y muchas ganas de seguir viéndote y de vivir ahí a tu lado. Te amo con toda mi vida. Cuando uno tenga 70 años y esté en una cama, o 80 o 90 o lo que sea, pueda decir, fui o no fui, hice, no hice, la fama, la plata, pero fui fiel a mí misma, hice todo lo que podía hacer, di todo lo que podía dar y me mantuve auténtica y coherente, muy coherente a lo que yo creía que estaba bien. Entonces mi gran lección ha sido la coherencia también.